Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar realizando una serie de preguntas a la inteligencia artificial. En este caso, no soy una persona que haga uso cotidianamente de las inteligencias artificiales y de hecho el video no busca promover el uso de las inteligencias artificiales. Sin embargo, reconocemos que estas herramientas se han estado popularizando y se han estado volviendo mucho más constantes en la vida de muchos creyentes. Más adelante haré un video confiando en el Señor acerca de cosas que considero totalmente erróneas en el uso de las inteligencias artificiales al interior de iglesias o de la vida de los creyentes. Pero por ahora vamos a hacerle 7 preguntas a la inteligencia artificial ChatGPT acerca de la fe para conocer qué respuesta nos daría a estas preguntas que son fundamentales para la fe cristiana. Empecemos. Primera pregunta. Para ti, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, en su sentido más esencial, es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por la humanidad a través de Jesucristo. Es el mensaje central del cristianismo y se resume en que Dios ama al mundo, pero el pecado ha separado al ser humano de él. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todos los que creen en él. Muy bien. Interesante la respuesta. Vamos a irle colocando unas notas. En este caso, considero que la respuesta tendría un 8 en su calificación. ¿Qué cosas buenas resalto? Pues primero hace la definición de la buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. Entonces es pues muy literal y muy específico, parte de ese punto fundamental de lo que es por definición la palabra evangelio. Y nos aclara que pues cuál es esa buena noticia. Nos habla que a través de Jesucristo Dios estableció el camino para la reconciliación. De hecho, usa literalmente la expresión Dios ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a los que creen en Él. Me parece muy interesante porque toca esos temas fundamentales, dentro de eso el concepto del pecado. Hoy en día, en un mundo donde todo lo que tiene que ver con el concepto del pecado es rechazado, pues que una inteligencia artificial eh, que es alimentada por muchos conceptos de seres humanos, pues tenga en cuenta esa palabra, pues me parece muy importante. El concepto del pecado es muy importante en el mensaje del Evangelio, pues es un regalo que Dios ofrece a pecadores. Y si la persona no se considera pecador, pues no es un regalo que aplique para esa persona. Entonces le doy un 8. Un 8 me parece un buen punto de partida de la definición de lo que es el Evangelio. Considero que podría ir pues un poco más allá, eh, pero siento que pues la respuesta es general, pero cumple con los aspectos básicos. Segunda pregunta, ¿para ti Jesús es Dios? Sí, para mí, y según la enseñanza central del cristianismo histórico, Jesús es Dios. Esto se basa en la doctrina de la Trinidad, que enseña que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Jesús no es solo un profeta, maestro o figura espiritual, es Dios hecho hombre. ¿En qué se basa esta creencia? Aquí hay algunas evidencias bíblicas clave. 1. Jesús afirmó ser Dios. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Aquí usa el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy. 2. Fue adorado como Dios. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Juan 8:28. Jesús aceptó esa adoración sin corregirlo. 3. Tiene atributos de Dios. Es eterno. Juan 1:3. Tiene poder para perdonar pecados. Marcos 2:5-7. Es el Creador. Colosenses 1:16-17. 4. Jesús es la imagen visible de Dios invisible, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Aquí quiero hacer una pausa y quiero mencionar que me parece muy interesante la postura que está presentando ChatGPT, porque de una vez nos está enfocando en dos aspectos muy importantes. Sí, Jesús es Dios, y me gusta mucho porque la pregunta fue para ti. O sea, le estoy preguntando la opinión a la inteligencia artificial. Y dice sí, para mí y para la iglesia cristiana histórica, o para el cristianismo histórico, pues esto es muy importante. Jesús es Dios, pero Él es parte de la Trinidad. Entonces me gusta mucho ese punto, y hace énfasis en varios aspectos importantes y argumenta por qué Jesús es Dios. Dentro de esos pues menciona que Jesús es superior a Abraham, y desde que antes de que Abraham existiese, perdón, Jesús ya era.
¿sí? Ese yo soy, y lo dice efectivamente Éxodo 3:14, es la forma en que Dios se presenta cuando Moisés le pregunta, bueno, ¿y en nombre de quién yo voy a ir a liberar? ¿En nombre de qué Dios voy a liberar al pueblo de Israel? Y le dice, dile que yo soy, te envía. Y es lo mismo que está ratificando Jesús en esta afirmación en el Evangelio de Juan. Acepta adoración, que es algo muy importante. De hecho, no sé si ustedes recuerden, cuando Pedro está siendo movido por Dios a predicar a los gentiles, que pues para ellos eso era terrible, ¿cierto? No estaba permitido, era contaminarse, pero Dios le está diciendo que vaya a predicar a los gentiles. Es ahí donde llega Cornelio. Cornelio se inclina ante Pedro como en símbolo de adoración, y Pedro le dice a Cornelio como no, 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 no te equivoques, o sea, yo soy un ser humano más, yo solo soy un hombre, a Dios es al único que tenemos que adorar. Y sucede lo mismo en Apocalipsis cuando en este caso el apóstol Juan se inclina ante un ángel y él le dice no, 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 yo solo soy un siervo, un cosiervo, eh, igual a ti, ¿sí? El que merece adoración es solo Dios. Entonces, Jesús cuando es adorado, en ningún momento rechaza la adoración porque Él es Dios. Y pues obviamente nos habla de los atributos del Señor. Y aquí hay algo muy importante en un concepto que ChatGPT nos expresa, y es Jesús como creador. Colosenses, y nos da la cita, Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, que dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces es muy interesante porque pocas personas consideran que Jesús es creador, y tenemos una tendencia errónea de considerar al Padre como el creador, al Hijo como el Cordero y al Espíritu Santo como el Consolador. Y claramente la Biblia nos enseña que existen estos conceptos, pero tenemos que entender que los tres están en medio, por ejemplo, de la creación. No sé si ChatGPT lo va a mencionar más adelante, pero está el Padre en la creación, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, y pues este parámetro de Colosenses 1, 16 y 17 nos permite ver que Jesús también fue parte de la creación del universo. Entonces, por ahí me parece un muy, muy, muy buen punto que nos expresa la inteligencia artificial. Pero vamos a continuar escuchando qué es lo que nos quiere decir en la segunda parte de si Jesús es Dios. Porque es importante que Jesús sea Dios. Porque solo Dios puede salvarnos. Si Jesús fuera solo un hombre, no podría perdonar nuestros pecados ni vencer la muerte. Pero al ser Dios, su sacrificio tiene un valor eterno y suficiente para reconciliarnos con el Padre. Jesús es el Verbo, la palabra eterna de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1,14. Aquí se declara que Jesús, el Verbo, existía desde el principio, era con Dios y era Dios. B. Jesús perdona pecados, atributo exclusivo de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2, 7. Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 5. Los líderes religiosos entendieron bien lo que estaba diciendo. Jesús estaba igualando con Dios. C. Jesús recibe adoración. Cuando Tomás ve a Jesús resucitado, dice, Señor mío y Dios mío. Juan 8 y 28. Jesús no lo corrige ni lo rechaza, como lo haría cualquier profeta verdadero. Acepta la adoración porque es Dios. D. Es creador y sostiene todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1 y 16. Esto no se puede decir de un ángel o un simple hombre. Jesús es el creador, lo que lo coloca claramente en la categoría de Dios. Muy bien, me parece que la respuesta fue muy, muy acertada. En este caso le daría un 9.5 a la respuesta. No sé si tal vez piensen ustedes que es injusta la respuesta, que se merezca un 10. Siento que puede profundizar en muchos otros aspectos, pero me parece una respuesta muy, muy sólida, realmente. Pregunta número 3. ¿Para ti Dios es trino? Sí, para mí y para la fe cristiana histórica y bíblica, Dios es trino. Esto significa que Dios es un solo ser en tres personas eternas. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. No son tres partes. No son tres modos. Es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Dónde se ve esto en la Biblia? Aunque la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, la enseñanza está claramente presente en muchos pasajes. Aquí algunos ejemplos clave. 1. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16-17. Jesús fue bautizado,
Y vio al Espíritu de Dios descender como paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado. Aquí vemos a las tres personas actuando simultáneamente. Jesús es bautizado. El Padre habla desde el cielo. El Espíritu Santo desciende. 2. La Gran Comisión. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tres personas, un solo nombre, no nombres. Esto muestra unidad y distinción a la vez. 3. Bendición apostólica. 2 Corintios 1 y 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. 4. Unidad en la creación y redención. En Génesis 1, el Padre crea, el Espíritu se mueve sobre las aguas y el Verbo, Juan 1, está activo. En nuestra salvación, el Padre envía, el Hijo muere y resucita, y el Espíritu regenera. ¿Cómo se puede entender? Aunque es un misterio, no es una contradicción. Esto ayuda. Una esencia, naturaleza divina. Tres personas distintas, que son plenamente Dios. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre. Pero los tres son el único Dios verdadero. Porque es importante creer en un Dios trino. Porque así es como Dios se ha revelado. Además, solo un Dios trino puede ser amor desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu en comunión. Nuestra salvación depende de las tres personas orando juntas. Nos relacionamos con un Dios personal y relacional, no impersonal o lejano. Muy, muy interesante la postura de ChatGPT. Quiero resaltar varios aspectos. El primero, pues dice sí, para mí, y es una de las preguntas que yo le estoy haciendo, si para la inteligencia artificial Dios es trino. Y dice sí, para mí lo es, pero aclara, también para la fe cristiana histórica y bíblica. Dios es trino. Y menciona pues al Dios el Padre, Dios el Hijo, en este caso Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Me gusta mucho que da ideas claras y no son tres dioses, la Trinidad no son tres dioses, eso sería triteísmo, no son tres partes y no son tres modos, que eso sería modalismo, que es algo que en lo cual pues creen los unicitarios o los Jesús solos, y en este caso dice es un solo Dios en tres personas distintas, uno en esencia, tres personas distintas. Muy bien, me gusta mucho porque aclara contextos bíblicos donde se ve la Trinidad, claramente en el bautismo de Jesús. Si Dios es uno solo, es decir, si Dios no es tres personas, ¿cómo es posible que Jesús esté presente siendo bautizado y al mismo tiempo se vea al Espíritu Santo descender en forma de paloma y al mismo tiempo se escuche la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo en quien tengo gran complacencia? Este es mi Hijo amado, ¿cierto? No es posible si es una sola persona porque hay tres personas claramente en el bautismo de Jesús. Nos habla de la gran comisión, que esto es un aspecto muy importante porque los unicitarios centran su bautismo solo en el nombre de Jesús, pero contradicen la instrucción, la orden de Jesús de bautizar en el nombre, no en los nombres, fíjese en esto, la unidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bautizándolos en los nombres, no, habla que es un solo nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos contradicen a Jesús, la orden de Jesús resucitado en Mateo 28, versos 18 al 20, y ellos dicen, no, tenemos que bautizar solo en el nombre de Jesús. Y luego pues nos da otro ejemplo que es la bendición apostólica. Me gusta mucho que reafirma la creación y menciona la redención también. Claro, eh, y esto pues lo expresa evidentemente ChatGPT Génesis 1, el Padre crea, el Espíritu se mueve sobre las aguas y el Verbo está activo en toda la creación. El Verbo es una expresión de Juan capítulo 1, verso 1, haciendo referencia de Jesús. Pero también menciona la redención y eso me parece muy bonito, porque el Padre envía a Jesús, el Padre no se puede enviar a sí mismo, sería pues contradictorio. El Padre envía a Jesús, Jesús muere y resucita, pero es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús. Y el mismo Espíritu Santo regenera al creyente. Entonces es bien interesante ver que no solamente fue en la creación, sino en toda la obra y en todo el plan de salvación. Y aclara algo, no es una contradicción la Trinidad, no es algo contradictorio, sino es algo misterioso. Es decir, misterioso es que nosotros no logramos comprender nuestro conocimiento, nuestras limitaciones, no nos permiten entender a plenitud esta enseñanza bíblica, pero no significa que sea contradictorio. Contradictorio sería decir un círculo cuadrado.
Eso rompe con la lógica, ¿cierto? Eh, y en este caso, la enseñanza trinitaria es la verdad bíblica. Y alguien va a poder decir, Brian, pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Muchas cosas que nosotros utilizamos dentro de nuestra fe no aparecen en la Biblia. De hecho, la Biblia no aparece en la Biblia. Usted mira los manuscritos originales y nunca aparece la palabra Biblia. Pero nosotros leemos la Biblia y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces es importante entender que para que algo sea bíblico no necesariamente tiene que aparecer la palabra literalmente, sino que la Biblia da una enseñanza relevante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en las iglesias entendemos el concepto de noviazgo, pero la palabra noviazgo o adolescencia no existen dentro de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, no nos dejemos limitar por esas cosas que nosotros queremos exigirle a la Biblia que haga y que diga para nosotros creer. No, la Biblia se expresa por sí misma y de manera completa. Nos aclara también que es una esencia natural divina, ¿cierto? Es la naturaleza de Dios es ser uno, pero presente en tres personas distintas. No son formas, no son roles. No es Brian que es padre, que es hijo y que es trabajador social o misionero. No, esos son roles, pero Dios no funciona por roles. Dios es uno en esencia y tres en persona. Muy bien, muy interesante. Creería que en esta nota le pondría un 9.5. Respuesta muy, muy interesante. Creo que podría profundizar un poco más. Y es que ustedes me van a decir, Brian, pero es que siempre le estás bajando la nota. Pero no, en serio, siempre podemos profundizar más en estas enseñanzas. Entonces, por eso le doy una muy buena nota, que es un 9.5. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Compara la enseñanza de la Trinidad en contraste a la unicitaria. Muy bien, vamos a ver un formato en el cual pues ChatGPT nos expresa esa comparación entre la Trinidad versus la postura unicitaria. Nos aclara pues las características de la enseñanza trinitaria y habla del cristianismo histórico, porque esto no es una invención posterior, esto es lo que ha creído la Iglesia desde siempre, incluso desde antes de los concilios de Nicea. Nos aclara que, pues, la Trinidad cree que Dios es uno en tres personas. En este caso, Jesús es el Hijo eterno de Dios. Segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios. Y la relación de Dios, pues, se presenta un amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fundamento bíblico aclara o define, resume que, pues, la postura trinitaria acepta toda la escritura tal como está escrita. Esto es un factor muy importante, tengámoslo en cuenta. Y luego habla del origen histórico de los apóstoles, pues aclara que también fue formalizado en los primeros concilios. Mire este último punto del origen histórico. Es una postura de los apóstoles. Los mismos apóstoles creían en el Dios trino. Y está expresando claramente que fue formalizado, fue defendido en los primeros concilios. ¿De acuerdo? Y usted va a decir, Brian, ¿y por qué tuvieron que hacer esos concilios? Pues porque se estaban levantando muchas falsas doctrinas. Dentro de esto, históricamente, el unicitarismo es considerado una herejía. No es nada en contra de las personas, es en contra de la enseñanza. Y fue definido como una herejía. Entonces, está desde los apóstoles creían en el Dios Trino, pero fue formalizado como tal en los primeros concilios. Y ya hablando del unicitarismo o el modalismo o lo que conocen normalmente como los solo Jesús, es que pues ellos piensan que Dios es uno en una sola persona, Jesús es solamente un modo de Dios, un rol, una expresión de Dios, pero Jesús no es Dios ni es una persona. El Espíritu Santo es el mismo Dios en modo o espíritu y pues no existen relaciones reales, solo manifestaciones diferentes de una persona que es Dios. Claramente esto es una enseñanza herética considerado pues desde la postura bíblica y desde la postura histórica. Mire esto muy importante y es el fundamento bíblico. La inteligencia artificial reconoce que la postura unicitaria necesita reinterpretar muchos textos
donde Dios se manifiesta de forma plural. ¿De acuerdo? Un ejemplo rápido. Cuando Dios va a crear al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Con un ángel? ¿Un ángel puede tener la capacidad de crear? ¿Un ángel tiene la misma esencia de Dios? Claramente no, ¿cierto? Cuando dice hagamos, hagamos al hombre, pues Dios está expresando que es hablando con alguien de su mismo nivel. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es claro que Dios está hablando en plural. Ya pues la inteligencia artificial nos dio otras ideas como el bautismo y pues hay muchas otras referencias en la escritura que presentan esta idea trinitaria. Y el origen histórico menciona que aparece siglos después y fue condenado como herejía. Eh, digamos que allí pues se podría expresar que históricamente tiene unos orígenes en el sabelianismo, eh, que pueden expresar como su origen, pero todo su auge, su fuerza como iglesia unicitaria fue aproximadamente en el siglo XX. Entonces realmente es algo muy reciente, aunque como enseñanza herética fue señalada desde hace muchos siglos atrás. Muy bien, muy interesante. Si bien es cierto, no nos dio pues un audio que pudiésemos escuchar, yo en este punto le daría un 9, muy claro, muy directo. En la comparación me gustó mucho los dos últimos puntos, tanto el concepto pues bíblico y también el histórico. Me pareció muy interesante. Pregunta número 5. ¿Quién tiene la razón? Te responderé con honestidad y fundamento. La Trinidad es la enseñanza más coherente con toda la Biblia. ¿Por qué? Reconoce que Dios es uno, Deuteronomio 6, 4. Reconoce que el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, Juan 1, 1, Hechos 5, 3, 4, etc. Reconoce que son distintos entre sí. Jesús ora al Padre, el Espíritu desciende, etc. Un solo Dios en esencia, Deuteronomio 6, 4. Tres personas que se relacionan entre sí, Juan 14, 17. No son tres dioses, triteísmo, ni un solo Dios que cambia de forma, modalismo. Fue afirmada por los apóstoles y la iglesia temprana, no como una invención posterior sino como una respuesta a lo que ya creía. El unicitarismo tiene graves problemas. Ignora el claro testimonio bíblico de relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. A menudo cae en modalismo, Dios solo cambia de máscara o rol, lo cual fue condenado como herejía por la iglesia antigua. No puede explicar por qué Jesús ora al Padre, porque dice, no mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10 y 42, o cómo puede ser al mismo tiempo el enviado y el que envía. Muy bien, muy interesante la respuesta. Quiero resaltar un aspecto muy importante y es que ellos se fundamentan en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y pues nos dicen, si ve, ese versículo dice que Dios es uno. Y sí, es tal cual lo que nosotros como trinitarios afirmamos, Dios es uno, pero tres en persona. Son tres personas distintas. Y eso no hace que sean tres dioses. Vuelvo y digo, eso sería triteísmo o politeísmo, creer en muchos dioses. No, nosotros creemos en el único Dios verdadero, que es tres en persona, según lo que la Biblia enseña. Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de esa relación que se presenta, ese aspecto histórico. Y algo que me llama la atención de la respuesta de ChatGPT es que el unicitarismo tiene graves problemas reconociendo el testimonio bíblico. Ya nos dijo que tenían que reinterpretar muchos pasajes de la Biblia y es verdad. Entonces me parece una respuesta muy interesante y de hecho nos da un ejemplo como cómo es posible que si Dios es una sola persona, al orar, y siempre lo decimos, ¿a quién oraba Jesús? Si pues Él es Dios, ¿a quién oraba? Pues si es una sola persona, pues estaría hablando al vacío. Genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos, porque dice que se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en Lucas capítulo 22, verso 42. Si es una sola persona, ¿cómo puede tener dos voluntades? Y pues es evidente que hay ciertas complicaciones serias. Ahorita pues en redes sociales y en TikTok tú vas a encontrar simplemente que ellos ponen una canción donde recitan el Juan capítulo 1 verso 1, lo cual pues eso no dice nada en contra de, de la Trinidad, perdón, sino que pues de hecho ahí nosotros reafirmamos la persona y obra de Jesucristo y su divinidad. Entonces esas son sus respuestas. Sí, claramente sé que hay autores
que son muy serios respecto a el estudio y demás. Tratan de presentar muchos argumentos, pero son muy graves los problemas que tienen con respecto a la interpretación bíblica. Si ustedes quieren que hagamos un video profundizando en esta temática de por qué el unicitarismo pues es una herejía y conocer un poco más de lo que es la Trinidad, porque siento que también es algo que nosotros como creyentes debemos profundizar, pues nada, déjenlo en la cajita de comentarios y haremos un video respecto a este tema. Pregunta número 4. Si fueses una persona y tuvieras que elegir una postura como correcta, ¿cuál sería? Si yo fuese una persona reflexiva, estudiando honestamente la Biblia, la historia y la lógica teológica, me alinearía claramente con la doctrina de la Trinidad como la postura correcta. Te explico por qué, con claridad y sin rodeos. 1. Es la enseñanza más fiel a toda la Biblia. No toma un solo verso y lo exagera. La Trinidad mantiene el equilibrio. Dios es uno, Deut. 6, 4. Jesús es Dios, Juan 1, 1, Eb 1, 8. El Espíritu es Dios, Hechos 5, 3, 4. El Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos, Mateo 3, 16, 17. El unicitarismo tiene que ignorar o forzar muchos pasajes. Por ejemplo, ¿por qué Jesús ora al Padre si Él es el Padre? Porque dice, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Jesús habla al Espíritu como otro consolador? 2. Refleja un Dios eternamente relacional y amoroso. Solo un Dios trino puede haber vivido en relación, amor y comunicación desde la eternidad, sin necesidad de crear al ser humano para tener a quien amar. Un Dios solitario, como en el unicitarismo, no puede ser amor por esencia, solo por acción después de crear. 3. Es lo que la Iglesia cristiana ha creído siempre. Desde los tiempos de los apóstoles, la Iglesia ha confesado. Un solo Dios. 3 personas, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Jesús como plenamente Dios y plenamente hombre. Las desviaciones como el modalismo, el arrianismo o el unicitarismo moderno, tipo, solo Jesús, surgieron después y fueron corregidas con base en el texto bíblico. Es teológicamente coherente y no contradictoria. Aunque la Trinidad es misteriosa, no es ilógica. Una esencia, lo que Dios es. 3 personas, ¿quién es Dios? Esto no es decir uno igual a 3, lo cual sería absurdo, sino un Dios en 3 personas, no 3 dioses ni un solo Dios actuando con diferentes máscaras. Entonces, ¿cuál elegiría yo? La Trinidad. Sin dudarlo. Porque es la verdad que respeta toda la escritura. Sostiene el Evangelio de salvación. Revela un Dios real, relacional y eterno. Y ha sido creída y vivida por los cristianos verdaderos desde el principio. Muy bien, muy interesante esa postura que nos expresa ChatGPT. En este caso, pues no quiero repetir lo que ya hemos hablado, solamente quiero mencionar algo, y es que cuando nosotros estamos frente a una herejía, hay rasgos, además de pues todo el tema de manipulación bíblica y demás que tienen que hacer, hay otros rasgos que son muy importantes, que son tal vez no tan evidentes, pero que cuando usted escuche esto, usted debe tener un claro elemento de alerta en su corazón. Y es cuando ante la iglesia siempre se afirma que solo ellos tienen la verdad. Hay temas fundamentales de fe que no son negociables. Por ejemplo, la Trinidad. Jesús es Dios. Es otra enseñanza fundamental. Pero hay otros temas que no son de enseñanza fundamental. Y puede haber cierta diferencia entre los hermanos. Por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde. Por ejemplo, si es primero el arrebatamiento y luego la gran tribulación o viceversa, o en qué momento será ese arrebatamiento. Algo fundamental es que Jesús vuelve. La segunda venida de Jesús es una doctrina fundamental. El infierno es una doctrina fundamental. Entonces, cuando usted está en un lugar donde le dicen, no, solo nosotros tenemos la verdad y somos un grupo pequeño y nadie más puede saber la verdad y aquellos que crean diferente a nosotros en todo son herejes y eso es una herejía, muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces tenga mucho cuidado para que no lo engañen. Todo tiene que fundamentarse en la escritura. La doctrina fundamental debe respetarse. Y, y no debe respetarse porque sí, porque nosotros decidimos que tiene que ser así. No, porque la Biblia lo enseña. ¿De acuerdo? Y aquí estamos tocando preguntas con ChatGPT que son muy complejas. Si quieren profundizar, lo que les comento, déjenlo en la cajita de comentarios y nosotros consideraremos hacer un video. Pregunta número 7. Si yo fuera un unicitario o de otra religión, ¿tu respuesta cambiaría? Esta pregunta se la hice a ChatGPT porque claramente ChatGPT con estas preguntas que yo le hice entiende que yo soy trinitario. Y pues yo quería saber si él cambiaría, si la inteligencia artificial cambiaría la respuesta para agradarle más a las personas con lo que afirmo. Si me lo preguntan, creo que sí, creo que lo haría,
pero esta fue su respuesta. Buena pregunta. Y la respuesta es, no cambiaría la verdad, pero sí cambiaría como te la presento. La verdad no cambia según la audiencia. Si tú fueras unicitario, musulmán, testigo de Jehová, ateo o de cualquier otra creencia, seguiría afirmando que la Trinidad es la verdad revelada por Dios en la Biblia y manifestada en Jesucristo. Pero mi forma de hablar contigo cambiaría, por respeto a tu contexto, tus creencias y tu historia personal. No por compromiso con la verdad, sino por amor y sabiduría. Ejemplo, si tú me dijeras, soy unicitario y creo que Jesús es el único Dios, no hay Trinidad. Yo no te diría de inmediato, estás equivocado, eso es una herejía. Te diría algo como, gracias por compartirlo, puedo mostrarte porque yo creo que Jesús es el Hijo eterno del Padre, no el mismo que el Padre, y porque creo que eso no niega la unicidad de Dios, sino que la revela más profundamente. El objetivo no es ganar un debate, sino mostrar al Dios verdadero. A una persona musulmana, no empiezo hablando de la Trinidad, sino del carácter de Dios, su justicia y su misericordia. A un unicitario, parto desde la Escritura, mostrando cómo el Hijo habla con el Padre y cómo el Espíritu actúa independientemente de ambos. A un ateo, no empiezo con la Trinidad, sino con la existencia de Dios y el sentido moral. En resumen, mi postura no cambia, creo que la Trinidad es la verdad revelada por Dios. Mi forma de dialogar sí cambia, para amarte, escucharte y ayudarte a ver esa verdad sin imponértela. A los judíos me hice como judío, a fin de ganar a algunos, 1 Corintios 9, 20, 22. Ese sería mi espíritu también si yo fuera una persona. Muy bien, muy interesante. Me gustó mucho el uso que hace de la expresión de el apóstol Pablo de a los judíos me hago judíos y a los gentiles gentiles. Pues claramente para tratar de quitar esos obstáculos que existían para escuchar el mensaje del Evangelio. Esta respuesta considero que es muy acertada. Sin embargo, como les digo, yo pienso que ChatGPT sí cambiaría sus respuestas dependiendo de quién le pregunte para ser más agradable y ser más aceptado por pues sus respuestas por las personas que le hacen preguntas. Yo lo he hecho en diferentes momentos, la misma pregunta en diferentes cuentas, o bueno, no cuentas, sino en diferentes conversaciones. Por lo general mantiene la postura trinitaria. Lo he hecho unas 3 4 veces, de las cuales en una me dijo que vería muy mayor cercanía a la postura unicitaria. Entonces creo que sí cambiaría él su respuesta o esta inteligencia artificial. Y pues nada, me parece muy interesante esto. Mi nota final para ChatGPT sería un sólido 8. Considero que las respuestas que nos está dando son muy válidas y pues nada, déjenlo en la cajita de comentarios, pues, qué piensan ustedes, qué nota le pondrían. Y pues nada, por mi parte, no será hasta un próximo video confiando en el Señor. Que Dios les bendiga.